Vai abrir esta sessão o Presidente da Casa da Arquitetura, José Manuel Dias da Fonseca. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Senhor Secretário de Estado da Habitação, caros vereadores da Câmara Municipal de Matosinhos e do Porto, cara Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos. Eu não tenho muito jeito para ser muito correto nestas coisas. Caros colegas, caros convidados, amigas e amigos, muito boa tarde, muito bem-vindos à nossa festa do 5º aniversário da Casa da Música. Nós fazemos anos em novembro e em novembro chove. Pensávamos que íamos escapar à chuva, amanhã prometia, mas a tarde recordou-nos que é novembro, e que é norte, e que é Matosinhos, e portanto, enfim, estamos vencidos, estamos a fazer um aniversário bem vencido. Bom, fazemos hoje 5 anos, fazemos 5 anos, mas a gestação deste projeto tem mais de 20 antes da inauguração da própria Casa da Arquitetura. E 2 acontecimentos muito importantes, 2 decisões muito importantes, 2 décadas atrás, ou mais de 2 décadas atrás, convergiram para dar origem ao projeto que estamos hoje a celebrar os 5 anos. Em 1995, a Câmara de Matosinhos cria o Centro de Documentação Álvaro Siza, que foi, de certa forma, o ponto de partida de consciencialização formal da enorme responsabilidade que é para uma cidade, para um concelho e para uma Câmara como a nossa, o facto de o nome enorme do Álvaro Siza ser um cidadão do concelho de Matosinhos. Isso trouxe uma responsabilidade muito grande à Câmara, que foi percebida nessa altura, de forma mais formal, e que, de certa forma, também está na origem de todo o projeto, toda a jornada que terminou na Casa da Arquitetura. Álvaro Siza, que é, seguramente, o maior nome da história de Matosinhos, da história de muitos séculos de Matosinhos, e um dos grandes nomes da cultura portuguesa e da arquitetura mundial. Um ano antes, em 1994, a Câmara de Matosinhos comprava este quarteirão, o espaço onde estamos aqui hoje. Todo o quarteirão da Real Vinícola, que estava abandonado. Na altura, 800 mil contos, acho que fez, não é? Que tinha um destino que foi comprado, por um lado, para proteger esse mesmo espaço, porque corria riscos de um qualquer supermercado poder instalar-se aqui. Trabalhou-se na altura para o classificar, também para diminuir esses riscos, mas ao qual foi destinado um objeto totalmente diferente daquele que é hoje. E é muito curioso porque, na altura, houve um concurso para o Centro de Ciências e Técnicas do Mar, que era o objeto do que deveria ser este espaço. E o projeto que, de facto, venceu, curiosamente, está hoje na exposição que vamos inaugurar depois, daqui a pouco, no Matosinhos não construído, que venceu num concurso que depois, por razões absolutamente inacreditáveis, foi anulado. Depois de muitas peripécias, estas 2 decisões convergiram no que é hoje o quarteirão da Real Vinícola e na sua principal estrutura, que é a Casa da Arquitetura, e essa convergência tem por trás a inteligência e a iniciativa do Presidente Guilherme Pinto, que eu queria recordar aqui, que, aliás, por muito pouco tempo, cerca de 2 ou 3 meses, não conseguiu estar na inauguração desta casa, pela qual tanto se empenhou e tanto fez.
Mas fazemos 5 anos, e 5 anos, numa instituição tão estruturante como esta, é ainda a infância, ainda a sua infância. As grandes instituições levam décadas a consolidarem-se e a afirmar a sua robustez e a sua vocação. Às vezes comparam-nos com outras grandes instituições, e bem, e muitas vezes resistimos muito bem a essas comparações, mas estamos a falar de uma instituição que tem 5 anos, que convive com outras que têm décadas. Em Portugal, no Porto, em Lisboa, noutras cidades da Europa. E é preciso recordar sempre isso. 5 anos são 5 anos. E não são 5 anos quaisquer. A Casa da Arquitetura nasce no rescaldo de uma grande crise financeira e económica, que não ajuda muito a projetos culturais, como devem imaginar. Momentos muito difíceis. E, muito pouco tempo depois, enfrenta a crise da Covid, que praticamente fechou a casa 1 ano e meio. Portanto, é uma infância de 5 anos cheia de trambolhões para quem está a querer andar e correr. Mas é extraordinário o que se fez nestes 5 anos. Eu diria mesmo verdadeiramente impressionante. E estou muito à vontade para o dizer, já que o grande mérito do que aqui se fez e se faz está na linguagem dos dias de hoje, da época, nos jogadores da nossa equipa e no seu treinador, o arquiteto Nuno Sampaio. E começando pelo primeiro grande eixo da vocação da Casa da Arquitetura, que é a recolha, recepção, tratamento, organização, divulgação de acervos, de espolos de arquitetura, é notável o que se conseguiu até hoje. A qualidade deste projeto, da sua infraestrutura, das suas equipas, permitiram acolher, seduzir, atrair para o nosso arquivo depósitos e doações, acervos de arquitetura absolutamente extraordinários. Falámos de acervos do Paulo Mendes da Rocha, do Eduardo Souto Moura, do Gonçalo Birne, do Pedro Ramalho, do Carrilho da Graça, do Lúcio Costa, da Teresa Fonseca, do Luís Ferreira Alves, do Jorge José Gigante e de outros que vão ser acolhidos e recebidos neste fim de semana e no próximo fim de semana, como é o caso da arquiteta Fernanda Seixas e arquiteto Manuel Reis Fernandes. Entre outros espolos, entre outras doações. É de facto hoje uma coleção extraordinária, internacional, ao mais alto nível, e eu queria aproveitar este momento para enviar o meu maior obrigado a todos aqueles que confiaram na Casa da Arquitetura os seus espolos e os seus acervos. Numa segunda linha de atuação da vocação da Casa da Arquitetura, que é a visibilidade e a criação estrutural, e esta é muito importante porque a primeira vocação é muito invisível, está muito escondida quase numas caves, com muita gente lá a trabalhar, mas de difícil acesso e que não se vê o que lá está a ser feito. Nesta aqui é muito mais visível o que nós fazemos, mas sempre tivemos a preocupação de não fazer nada para o espetáculo, mas sempre de natureza muito estrutural e que de certa forma, privilegia iluminar o que é nosso, iluminar o nosso acervo, iluminar a nossa coleção e não entretermos com outras situações de natureza mais efêmera. E, portanto, aí era importante falar em exposições como a Infinito Vão,
que é a grande exposição do século da arquitetura moderna brasileira. A exposição quase definitiva, diria, do Eduardo Souto Moura e do Carrilho da Graça, que, aliás, o lançamento do seu catálogo faz parte das comemorações deste 5º aniversário. A atual exposição dedicada a Matosinhos não construído. E, já para 2023, a grande exposição do Paulo Mendes da Rocha, cujo acervo é nosso, integral, e que foi sempre um dos grandes entusiastas e apoiantes e amigos do projeto da Casa da Arquitetura. Portanto, estamos a falar de exposições que não são meras exposições, são exposições estruturantes que marcam um tempo no conhecimento destes criadores. E depois a projeção mundial, que era a nossa grande ambição, que não é só, que não poderia ficar pela recolha e pelo tratamento dos acervos, passo que é absolutamente decisivo, muitíssimo importante, mas pela sua disponibilização generalizada e à escala global. E daí o grande investimento e o grande projeto que começou a ser desenhado há uns anos atrás e que foi lançado recentemente, que é o edifício digital da Casa da Arquitetura e que permite que em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, haja um acesso livre aos nossos acervos, às nossas exposições, de uma forma tecnologicamente de muita qualidade. Trata-se de um grande investimento humano, de pessoas, de tempo e financeiro, obviamente. A Casa da Arquitetura é um projeto nacional, até internacional, mas que foi construído ao contrário do que é habitual, pelo menos em Portugal. Nasce como um projeto de uma autarquia local, como eu disse, que remonta um pouco como ideia a 95. Acho que tem muito a ver com a responsabilidade que essa autarquia local sentiu no que diz respeito à arquitetura, tendo em conta que o grande expoente da arquitetura portuguesa e dos grandes da arquitetura mundial, a par de outros como um que está connosco hoje, Rafael Moneo, é um cidadão de Matosinhos, a sua família é de Matosinhos, com obra de juventude muitíssimo importante em Matosinhos. Isso criou uma grande responsabilidade à Câmara, que foi de uma ousadia e de uma coragem extraordinária, e que levou à frente este projeto, com muitos percalços por meio, que não vale a pena voltar a eles agora, e que concluiu o projeto, financiou, desenhou e, de certa forma, o tem vindo a alimentar e a apoiar durante uma boa parte da nossa vida, de forma, eu diria, praticamente exclusiva, e hoje, já mais recentemente, com um apoio particularmente importante do Governo Central. Mas nunca me canso de referir, porque normalmente não é assim que nascem as grandes instituições culturais e outras, é ao contrário. Esta nasceu de baixo para cima e, portanto, a partir de uma autarquia local que a fez do princípio ao fim, um grande projeto nacional e internacional e que, de certa forma, o deu ao país e ao mundo. E, portanto, começando um pouco a fase da minha intervenção dos agradecimentos, que é bom sinal, porque é sinal que não vou falar muito mais tempo, eu queria aqui manifestar o meu enorme reconhecimento à Câmara de Matosinhos, por nunca ter desistido deste projeto, apesar de nem sempre ter sido fácil mantê-lo na agenda, e saudar em particular o Presidente Guilherme Pinto, que tudo fez para poder estar ainda presente na inauguração há 5 anos desta casa, mas que faleceu pouco tempo antes,
o Presidente Eduardo Pinheiro, que lhe sucedeu, e a Presidente Luísa Salgueiro, que está sempre connosco, ao nosso lado e em defesa deste projeto. Queria deixar também o meu reconhecimento a todas as empresas, instituições, que nos têm apoiado nestes tempos particularmente difíceis. A todos aqueles, este talvez o principal, que confiaram à Casa da Arquitetura e continuam a confiar a sua obra e o seu acervo. E de facto não são decisões fáceis. Uma pessoa largar, abandonar, não direi abandonar, mas transferir, deixar de ter no seu colo aquilo que é a sua vida, aquilo que é a sua criação, e passá-lo para uma instituição, imagino que sempre com alguma angústia. Será que vai ser bem tratado? Será que fiz bem? Será que, apesar de chover, lá não vai chover? E, portanto, queria agradecer muito a todos os que nos têm confiado a sua obra. E talvez seja um momento para lhes dizer que talvez o nosso maior compromisso da Casa da Arquitetura seja mesmo esse, o de respeitar profundamente esse gesto, garantindo o maior cuidado e o maior carinho a todos esses acervos que nos foram confiados. Um reconhecimento também a todos, que não são muitos ainda, mas são muito grandes, àqueles que aceitaram ser nossos associados honorários, que é um grupo ainda relativamente pequeno, mas absolutamente inacreditável. Estamos a falar do Paulo Mendes da Rocha, do Eduardo, do Francisco Del Cal, do Álvaro Cisa, a que se vai juntar hoje o Rafael Moneo, que é para nós uma honra e um orgulho enorme, 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 tê-lo connosco e tê-lo como nosso associado honorário da Casa da Arquitetura. Um agradecimento à direção da Casa, aos meus colegas, que é uma direção muito alinhada, muito unida e, sobretudo, muito inspiradora, muito participada e que sabe disto, sabe de cultura e sabe de arquitetura, que é sempre muito bom quando temos um grupo e colegas com quem podemos conversar sobre estes temas e não apenas sobre o tempo. Finalmente, queria agradecer à nossa equipa, ao seu diretor-geral, ao Nuno, e dar-lhes um grande abraço de parabéns e de agradecimento porque o que eles têm feito é absolutamente excepcional. Temos de empenho, profissionalismo, de resistência. É preciso muita resistência para aguentar estes 5 anos, com todas as dificuldades que o país e que nós vivemos. E que, de certa forma, tem sido o grande esteio, digamos, que tem permitido que a Casa da Arquitetura tenha resistido estes 5 anos com tantas atividades, com tantos projetos, sem interrupções e com uma grande ambição de futuro que se mantém. Portanto, para terminar, hoje é um dia de aniversário, fazemos 5 anos, acho que vamos festejar também desse ponto de vista e celebrar esse mesmo aniversário, mas queria dar-vos os parabéns a todos, e dar uns grandes parabéns à Casa da Arquitetura e acabar assim. Parabéns, Casa da Arquitetura, muito obrigado e continuamos as nossas comemorações. Chamo ao palco o diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, para fazer a apresentação do título de associado honorário a Rafael Moneo. Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente da Casa da Arquitetura, Sr. Vereador, Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, os distintos vereadores, caros amigos,
Querido Rafael Moneo, muchas gracias por venir acá. Es un honor para mí poder presentarlo y referir estas poquísimas líneas en portugués, perdón. É quase redundante apresentarmos Rafael Moneo a todos aqueles que aqui estão, porque todos aqueles que aqui estão vieram porque gostam do Rafael Moneo, gostam do seu trabalho e admiram-no enquanto pessoa e profissional. Todavia, cabe-me, enquanto representante da Casa da Arquitetura, fazer umas breves apresentações. Nascido em Tudela, na província de Navarra, em 1937, Rafael Moneo licenciou-se em Arquitetura em 1961 pela Escola Técnica Superior de Madrid, tendo trabalhado durante os seus primeiros anos ainda de estudante, com nomes como o espanhol Francisco Xavier, Prémio Príncipe das Astúrias para as Artes de 1993 e com o arquiteto holandês Jorn Utzon. Tornou-se muito rapidamente uma referência para as gerações de arquitetos e pela sua personalidade, caracterizada por enorme rigor, uma disciplina férrea, quase monástica, uma enorme capacidade de comunicar e uma invulgar gentileza. O caráter de Rafael Moneo forjam e inspiram centenas de estudantes e jovens arquitetos por todo o mundo. Pela sua consciência, capacidade crítica e consciência universal, Rafael Moneo é um dos mais considerados arquitetos em todo o mundo. A sua dimensão extravasa as fronteiras do seu país, naturalmente, e mesmo aí, logo desde aí, é com enorme reconhecimento público, sendo uma das vozes mais ouvidas na sociedade civil, política e profissional. Para Portugal, Rafael Moneo sempre foi um arquiteto irmão. Não só por ser originário do país vizinho, naturalmente, mas porque desde há muitas décadas estabeleceu uma relação estreita connosco, com os arquitetos portugueses. Nomes como Álvaro Siza, Eduardo Santo Moura, entre muitos outros de distintas gerações, como, por exemplo, também a amiga Bárbara Rangel. Rafael Moneo tem múltiplas dimensões enquanto arquiteto, professor crítico e teórico. É detentor de uma infinita cultura que se reflete em cada projeto e obra da sua autoria. Nada em Rafael Moneo surge por acaso. Cada traço seu é um ato de reflexão, uma expressão de cultura e, simultaneamente, uma autocrítica. Cada projeto seu está imbuído de um pensamento histórico sobre um determinado modo de pensar a arquitetura. Em cada trabalho, propõe uma reflexão profunda da arquitetura nas suas diversas dimensões, histórica, filosófica, sociológica. Por exemplo, que se repercute na concepção dos espaços e dos materiais utilizados na sua obra. São de sua autoria obras tão celebradas quanto o Museu Nacional de Arte Romana de Mérida, o Museu de Arte de Estocolmo ou a Catedral de Nossa Senhora de Los Angeles, nos Estados Unidos, entre muitos outros projetos de referência para todos nós. Pedagogo reputado, Moneo começa a lecionar na Escola Técnica Superior de Madrid logo desde 1966, ano que abriu o seu escritório na capital madrilena. Em 1970, ganhou a cátedra de Teoria na Escola de Arquitetura de Barcelona, onde foi professor até 1980. E de 80 a 85 foi catedrático de Composição na Escola Técnica Superior de Madrid. Em 1985, foi nomeado presidente do Departamento de Arquitetura de Harvard, University Graduate School of Design, cargo que ocupou até 1990. Arquiteto multipremiado, recebeu o mais alto galardão da arquitetura, o Prémio Pritzker, em 1996. Foi Medalha de Ouro do RIBA, em 2003, Prémio Princesa das Astúrias para as Artes, em 2012,
Prémio Nacional de Arquitetura de Espanha em 2015 e em 2017 recebeu o Prémio Imperial do Japão, entre muitíssimas outras distinções. Rafael Moneo é um universalista e não é na perspectiva do reconhecimento da sua obra pelos 4 cantos do mundo, que o é, naturalmente. A sua obra é reconhecida em todo o mundo. Mas porque em cada ação sua está subjacente uma reflexão e uma consciência do lugar do homem no universo. Conhecedor e amigo da Casa da Arquitetura, onde esteve presente logo no 2º aniversário, é também companheiro em muitos outros momentos e encontros. Assim, decidiu a Casa da Arquitetura outorgar o título de Associado Honorário 2022 ao arquiteto Rafael Moneo pelo seu percurso profissional, pela excelência da produção arquitetónica e o contributo para a elevação da percepção da arquitetura em Espanha e no mundo. É com muita honra que juntamos o nome de Rafael Moneo aos também associados e amigos Álvaro Siza, Francisco de Alcó, Eduardo Souto Moura e Paulo Mendes da Rocha. É com muito gosto e orgulho que, em nome da Casa da Arquitetura, chamo o arquiteto Rafael Moneo para receber o título de sócio honorário desta instituição pelas mãos do Presidente da Casa da Arquitetura, José Manuel Dias da Fonseca. Por favor. Muchas gracias, Rafael. Esta es una casa también suya ahora. Muchas gracias. Encerra este momento a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Muito boa tarde a todos. Agora já tenho a visão de uma casa cheia, bem mais cheia do que quando eu entrei, e é precisamente sinónimo daquilo que estamos hoje a celebrar, 5 anos de excelência, de uma casa de excelência, que tanto serviço público presta, para além de todas as outras áreas importantes de atuação na área da arquitetura. Cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Diretor Executivo da Casa da Arquitetura, dizer-vos que é a 4ª vez que cá venho e é a 4ª vez que venho a testar uma diferente atividade que vocês fazem aqui e por isso agradecer-vos pelo trabalho excepcional que fazem e pelo contributo que também dão nas nossas políticas públicas e no nosso trabalho em concreto e em concreto na minha área da habitação. Cumprimentar os senhores vereadores aqui presentes, também presença ativa na minha vida e no meu setor de atividade. Cumprimentar o Sr. Arquiteto Rafael Moneo, dizer-lhe que hoje faz parte desta casa, já faz há muito tempo parte da Casa da Arquitetura, enquanto visão transversal da arquitetura, mas hoje faz parte desta casa, faz parte também da nossa casa aqui em Portugal. Nós dizíamos, somos hermanos e somos mesmo, e por isso, muito bem-vindo, agora formalmente, à Casa da Arquitetura. Cumprimentar todos os presentes, todos aqueles que fazem parte também desta casa, que trabalham por esta casa e que diariamente fazem de arquitetura, mas fazem da nossa política pública e do nosso país algo melhor. A Casa da Arquitetura é efetivamente um exemplo daquilo que melhor se faz do nosso país. Primeira vez que cá vim ver uma das componentes mais importantes da vossa atividade, o trabalho que fazem de recolha, de tratamento, de conservação daquilo que é o espólio, o acervo da arquitetura que existe e depois também a capacidade que vocês têm de o fruir, de o colocar ao serviço da população e colocá-lo também ao serviço das políticas públicas. Aliás, viemos aqui para continuar um trabalho e espero que o mais proximamente possível,
um trabalho também que nos permita a nós, enquanto Estado, salvaguardar o nosso próprio espólio, o nosso próprio arquivo, para podê-lo não apenas mostrar, mas também conservar e dele aprender naquilo que de melhor se fez e daquilo que de melhor se tem que fazer no futuro. Vim uma segunda vez aqui, também aqui com o Sr. Vereador Pedro Baganha, para falarmos um pouco sobre a arquitetura, sobre a habitação e sobre a necessária articulação e equilíbrio e conjugação destas duas importantes atividades para garantirmos também aqui um direito fundamental e para garantirmos a qualidade e a quantidade com esta prioridade que damos à qualidade do que se faz para garantir um direito fundamental. Vim cá uma terceira vez para conhecer a abertura da Casa da Arquitetura para a era digital, a abertura da Casa da Arquitetura para o mundo, para permitir que aquilo que hoje estamos aqui a fazer, aquilo que nos permitem fazer presencialmente nos espaços que temos da Casa da Arquitetura, possa também ser alcançada para lá desta presença física no mundo digital. E por isso, hoje estou aqui, não apenas para festejar e para vos dar os parabéns pelos 5 anos de grande atividade, cheio de desafios, que aqui também se referiu, com 1 ano e meio de paragem naquilo que é a atividade presencial, mas não de paragem da atividade, e isso é muito importante, mas estamos também aqui para lembrar aquilo que são 5 anos de um contributo público, um contributo para a vida coletiva, um contributo para todos os arquitetos e um contributo para todos nós, fruidores do vosso grande trabalho, e também para lançarmos aqueles desafios do cá estaremos nos próximos anos para continuar nesta parceria, a crescer mutuamente e a fazermos esta grande ressalva e este grande contributo do trabalho que vocês fazem diariamente e da repercussão desse trabalho na nossa política. Nós ontem estávamos no Porto e estávamos a ver e a salientar a importância dos arquitetos, a importância do vosso trabalho também, e aqui permitam-me afunilar para a área da habitação, mas a importância dos arquitetos para a promoção de políticas de habitação. Nós hoje vivemos um investimento sem paralelo nas políticas de habitação, vivemos uma nova prioridade enquanto pilar do Estado Social de garantir que toda a gente tenha acesso a uma habitação digna e adequada. E quando falamos disto e falamos da importância deste objetivo comum, percebemos que só o alcançamos de forma coletiva, com a participação de cada um. E nesta participação coletiva há aqui uma área fundamental e há aqui uma profissão fundamental, que são os arquitetos. Nós, sem esta qualidade naquilo que estamos a fazer, não podemos falar de habitação digna e adequada. E é tão importante, e sei a preocupação que os arquitetos têm, que, aliando à necessidade e à urgência da solução, possamos ser capazes de aliar a qualidade, projetos novos, inovadores, que realcem também aquilo que de melhor temos de criatividade e de inovação no nosso país, mas que salvaguardem também que estamos a dar verdadeiras condições de habitabilidade às famílias. E ontem falávamos disso, falávamos da alegria com que os arquitetos apresentam o seu projeto, não apenas pela qualidade do projeto, mas também porque sabem que aquilo que está ali, aquilo que apresentam, neste caso, quando estávamos com a Câmara do Porto a apresentar um projeto de habitação que será concluído até 2026, mas porque sabem que aquilo que está ali é o contributo de cada um deles para um projeto comum, para um projeto de sociedade, para um projeto coletivo, para a garantia de um direito fundamental. E eu peguei neste exemplo, porque também é um exemplo que me é mais próximo, para vos agradecer a todos. Porque sem este trabalho excepcional, sem esta vontade efetiva de trabalhar para o bem comum, nós também não conseguiríamos fazer o nosso trabalho como deve ser, em condições, com a garantia que efetivamente estamos a trabalhar para uma habitação digna e adequada e estávamos a trabalhar para a promoção do Estado Social. E por isso, não me querendo alongar muito, acho que este é um bom exemplo desta parceria tão importante e um bom exemplo daquilo que vocês diariamente mostram na Casa da Arquitetura. Este é um espaço de fruição cultural, é um espaço que vocês abrem a toda a comunidade, mas é também um espaço de promoção de política pública, um espaço de promoção de trabalho coletivo, um espaço que é verdadeiramente um exemplo do que melhor se faz no nosso país. E por isso, certamente não será a última vez que cá estarei, certamente virei aqui para atestar mais um passo, mais um trabalho de qualidade, mais um projeto
onde nós só temos que agradecer enquanto parceiros, e continuaremos a ser parceiros da Casa da Arquitetura, mas onde efetivamente mostram a importância daquilo que é um trabalho de muitos anos, mas um trabalho também que continuará a permitir dar frutos ao nosso trabalho político no dia-a-dia. Por isso, dar-vos novamente os parabéns, que seja uma semana de muita gente a passar, ainda com chuva, muita gente a passar por aqui para atestar aquilo que estou aqui a dizer, que não é nenhum exagero, é mesmo a realidade, um trabalho de excelência, com tantos desafios que tivemos nos últimos 5 anos, mas um trabalho de excelência que certamente continuará e que nós estaremos sempre aqui, não apenas para atestá-lo, mas para sermos também parceiros na sua concretização. Muito obrigada. Seguimos agora para a conferência do homenageado, intitulada Rafael Moneo, Bodegas. Bueno. No, la voy a hacer sentado, pero casi. Me parece que buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Siento el tener que hablar en castellano. Trataré de hacerlo lo más cuidadosamente posible para que aquellos de vosotros que podáis seguir lo que digo lo entendáis mejor. Pero naturalmente me siento honradísimo por esta distinción y por este rasgo generoso que la Casa de Arquitectura ha tenido para conmigo al hacerme asociado honorario. La Casa de Arquitectura, debo decir que para mí es el centro que he visto mejor dotado en los últimos años en este intento de hacer y de dotar de contenido a institutos que se dediquen al estudio y a la conservación del patrimonio arquitectónico. No conozco ningún otro que haya hecho un esfuerzo tan, digamos, tan completo y tan logrado como el que supone esta casa. Y de hecho, el que haya querido sentirme próximo, pues créanme que me honra y que es un gesto que agradezco muy de veras. Claro, pensar en la Casa de Arquitectura en estos términos me lleva también a decirles algo que seguramente saben, pero que no estará de más repetirlo una vez más, y es que con ello Matosinhos y Porto pagan una deuda que tienen con sus arquitectos. Es hermoso el ver que las instituciones que van por encima de las estrictamente profesionales valoran lo que algunos arquitectos han hecho por sus ciudades y por su país. Puede parecer un tópico, pero la figura de Álvaro Siza ha sido para todos nosotros, y al decir para todos nosotros, creo que es una vez tiene sentido del hablar de un reconocimiento global y universal, es en el caso de Álvaro Siza. Para España y para la cultura arquitectónica española, Siza ha estado en el horizonte en los últimos 50 años, y para personas ya de edad avanzada como soy yo, siempre lo hemos considerado un maestro y un hermano mayor. Realmente su precocidad ha hecho que su figura haya estado presente en el horizonte arquitectónico de la cultura ibérica, digamos, desde hace muchísimos años. Pero bueno, el efecto Siza se ha extendido y ya me parece
obligado a citar a la persona de Eduardo Soto de Moura para ver de qué modo la presencia de un maestro se hace sentir en una escuela que indudablemente afecta a la arquitectura y al modo en que la arquitectura es valorada por una ciudad, pero en el caso de Portugal se ha extendido de Porto a Lisboa y de Lisboa y de Portugal a todos los confines de la península ibérica. De ahí que mi agradecimiento por esta distinción y por esta confianza que mi obra supone de la Casa de Arquitectura me hace reconocer en las personas de José Manuel Díaz de Fonseca, de Nuno Sampaio y de la asistencia de la secretaria de Estado de la Vivienda, Marina González, en sus personas agradecerles muy de veras esta atención que han tenido para conmigo. Y ahora paso a contarles de lo que quiero hablarles, que verdaderamente tendría que explicar por qué he escogido este puñado de obras de que voy a hablar hoy, porque me parece que no insisten en aspectos estrictamente académicos, sino que también hablan de intereses más personales y más últimos que me gusta poder compartir con todos vosotros. El hecho de que esta presentación, no la voy a llamar conferencia, o que esta charla esta tarde se produzca en una casa de la arquitectura que era previamente una bodega, pues me ha animado a presentarme ante ustedes como arquitecto en cuanto que constructor de bodegas. De modo que verdaderamente considérenlo más una prueba incluso de humildad, el hablar de bodegas en un lugar como Porto, pero también me parece que puede tener un cierto interés, ya que con seguridad, como ha ocurrido en España en estos últimos años, las bodegas se han convertido en uno de aquellos tipos arquitectónicos que soportan todavía una cierta investigación arquitectónica, y quizás para esos profesionales que estén trabajando en bodegas pues puedan oír o ver lo que digo con una cierta curiosidad. Pero también como prueba de esta sensación de encontrarme ante una audiencia de amigos y de una amistad que, como decía, se remite a los años 60. Bueno, y con esta introducción paso a hablar sin más preámbulos de lo que quisiera decirles esta tarde. Entonces, bueno, si alguien me atiende, esto va así, ¿no? ¿Es aquí? ¿Por qué no sale? Yo estoy viendo aquí las imágenes bien, pero yo creo que no las ven ustedes. Tengo aquí otra. ¿Han probado? Ay. Bueno. Entonces ya hemos recuperado. Bueno, quizás tenga que comenzar diciendo que este interés por el vino, pues puede que a lo mejor me remita a lo que fue mi infancia. Yo he nacido en el norte de España, en Tudela, Navarra. Tudela, en los años de mi niñez, 1940, nacido el 37, 1940, todavía después de la guerra, todavía era un pueblo con vida preferentemente rural, la agricultura y algo de la ganadería y una pequeña industria ligada
a la agricultura, algunas conservas, alguna fábrica de azúcar, alguna bodega, y las estaciones se hacían sentir y uno sabía que la vendimia era un periodo importante de la vida agrícola que establecía el calendario de nuestras vidas entonces. Entonces, realmente, si hablamos de 1950, 54 incluso, cuando yo voy a estudiar arquitectura a Madrid, el vino se comercializaba en ámbitos pequeños, los pueblos tenían sus vinos locales, las áreas geográficas o las regiones en España valoraban los vinos según fueran más o menos poderosos, el grado parecía que era aquello que se buscaba con más interés. El caso es que apenas si había vino de mesa embotellado, había algún vino en Rioja embotellado, que luego se vendía y hacían populares los coches camas en los trenes. Prácticamente los vinos de la Ribera del Duero se sabía que había algún vino raro, bueno, como el Vega Sicilia en Valladolid, pero apenas sí contaban. Yo empecé teniendo ese horizonte lejano de lo que para mí era el vino. Empecé a saber algo del vino cuando trabajé en Logroño, en el ayuntamiento, a fin de los años 70, principios de los 80. Logroño, que era la ciudad, la capital de La Rioja, en los bares y en los restaurantes locales, el vino ya se vendía distinguiendo los pueblos de que procedían, ya no era cualquier tipo de vino, sino que matizaban dentro de vinos que respondían a unos suelos a otros, ya quien apuraba más hablaba de la orientación que tenían los viñedos, ya empecé a darme cuenta de que efectivamente había en el vino toda una serie de distinciones y de matices atractivos a los que había que atender, pero la verdad es que tampoco nunca había pensado que acabaría interesándome y convirtiéndome en un bodeguero. El comienzo de toda esta historia aparece cuando a fin de los años 80, estando en América, un bodeguero importante de Navarra, que se llamaba Julián Chivite, que era uno de los pocos vinos embotellados de mi tierra, me encargó que me hiciese, si quería construir una bodega nueva en una finca que habían comprado. Y ese bodeguero, que era un bodeguero que trabajaba con graneles, quería pasar a hacer vinos que tuvieran o que mereciesen una mayor respetabilidad. Bueno, yo les he puesto aquí ahora esta planta para poner dónde está Tudela y dónde está, y este plano que indica, para quienes de ustedes estén interesados, bueno, falta extender todo este plano de temperaturas y humedad, haberlo extendido, tenía esto preparado así, si me hubiera dado cuenta hubiera incluido la situación pluviométrica y de temperaturas medias de Portugal, pero bueno, perdónenme, no me había dado cuenta hasta ahora. Quería ver cuál era el paralelo que correspondía. Está más sobre la Ribera del Duero, verdaderamente Porto, que sobre las cotas más altas en las que está Navarra. En todo caso, me alegra el poder recordar a quien era en aquellos años la cabeza de esta bodega, Julián Chivite, porque fue el primero que se interesó en que quizás cupiese dar a las bodegas un poco más de interés arquitectónico del que se les había prestado hasta entonces, cuando verdaderamente la bodega era poco más que un almacén, que una nave industrial, cuando se podía incluso próxima a la estación para que la mercancía saliese más fácilmente. Esta bodega había comprado esta finca de 200 y pico hectáreas, 230 hectáreas, a la orilla del río
Arga, que está en Pamplona, aquí se veía terminado, pero verdaderamente era más esta cosa, era en un meandro del río la historia de un territorio fundamentalmente agrícola que había pasado por muchas manos y con mucha historia, había dado a un complejo de una hacienda agrícola como esta, en la que había, no sé si es aquí un puntero, esto es un puntero, sí, lo es. Bueno, había muchas cosas. Había, por ejemplo, una vieja torre medieval que era esto, del siglo XVI, había una casa de señores, había una casa de señores, había una pequeña iglesia, había un puente sobre este río que es el Arga, un tributario del Ebro, precioso, arropado por estas hileras de chopos, miles de construcciones y naves que habían desfigurado completamente el paisaje. Puede que si un día se hiciese una exploración arqueológica nos encontrásemos con una antigua villa romana, pero bueno, el caso es que la bodega que yo les planteaba, digamos, refleja lo que a mí me parece que una bodega debe ser siempre que se pueda, y es poder acercar lo que son los viñedos a lo que son las construcciones o los lugares en los que el vino va a reposar durante su elaboración, acercar en lo que se pueda viñedo y bodega. Me parece que es un principio que he ido viendo mantenerse a lo largo de estos 30 o 40 años en que llevo trabajando alguno que otro año en bodegas. La bodega, el planteamiento de esta bodega era muy claro. Las tres piezas históricas, una del siglo XVI, como les digo, que es esa torre tardía de defensa, todavía inspirada en modelos medievales, la casa de señores, que era una casa del XVIII, un caserón con una cubierta limpia y clara, y la pequeña iglesia, que da idea de cómo estaba organizada una comunidad agrícola como esta, construida a principios del XIX, o sea, ya por arquitectos del iluminismo, por arquitectos ilustrados. Tres piezas, por tanto, de arquitectura de interés que van a ser envueltas y rodeadas por lo que es el esquema de la bodega. Por un lado, nos encontramos con las construcciones que van a tener los depósitos. Era una bodega bastante grande, preparada para producir entre 400 y 500.000 botellas al año, grande. A esta plataforma llegan los tractores con la uva, que se prensa y pasa a los depósitos, como veremos ahora, de ahí a mezclarse y a embotellarse, dejar a reposar en barricas y por último una zona de almacenes para dormir el vino ya embotellado, que sale por este otro rabo hasta volver a cruzar el puente y poner la mercancía en los mercados. Aquí tienen en lo que se convirtió la bodega. Ahí la ven ahí, claramente la estamos viendo ahí. Ahí están viendo, bueno, perdone, vamos a ver si está. Aquí ven la plataforma a la que llegan los tractores, las prensas protegidas por estos grandes aleros de las cubiertas, los depósitos, el ámbito donde se producen las mezclas de los vinos antes de entrar a las barricas, todavía un segundo área para llevar a cabo los cupás, y en la planta de abajo lo que va a ser el almacenaje de las botellas, que salen en un nivel más bajo por esta esquina. Sobre esta planta, la planta baja sería esta que están viendo ahí, que no llevaría sino frente a la otra que han visto, la única diferencia
serían los depósitos de vino embotellado que sale por este otro frente. Aquí estamos viendo ahora, claro, como las bodegas también tienen este deseo de poder mostrarse a los posibles compradores, veremos luego en sección que estas playas de barricas en las que el vino duerme tranquilamente y que colocados en un nivel tan solo, pues dan lugar a que los trasiegos se hagan de manera más artesanal, en tanto que puede, digamos, recorrerse de toda la bodega siguiendo ese sistema de corredores que permiten disfrutar de lo que son los recursos en vino de la bodega, el área donde se producen la mezcla de los vinos antes de pasar a estos depósitos operación previa al embotellado. Aquí advertirán ustedes que hay esta mezcla entre esa estructura de hormigón con estas capiteles, cabezas que permiten enfundar la estructura metálica. Estamos hablando, el proyecto es de 1995-96, terminada el año 2000, y como digo, fue la primera bodega en España que trataba de incorporar un interés arquitectónico añadido por encima de lo que fuese una simple nave. Aquí estamos ahora viendo, habiendo dado la vuelta entera, a un ventanal importante desde que es el que corresponde a la sala de catas, desde el que se domina un viñedo plantado específicamente para servir de horizonte a esa ventana, y en lo que están viendo, los pórticos que están viendo sobre el hastial de la nave, está la puerta en la que sale el vino ya elaborado. Unas imágenes ahora desde la plataforma a la que llegan las uvas y de la torre esta tardomedieval del 16, todavía ven que desde esta sala de catas se domina y se convierte la bodega en marco que realza lo que hubiera podido haber de interés en la situación de historia que la bodega nos contaba. Ahí ven ahora claro, en el fondo aquí la operación habla de tener o de tratar de anclar la bodega al paisaje. Y anclar la bodega al paisaje, en un caso como este, pues tratando de explotar el beneficio que supone dotar a la bodega de ese pasado obvio y evidente y, digamos, realzado o puesto de relieve por ese sistema de nuevas construcciones. Naturalmente no es tanto más que un edificio, es esa concatenación de episodios arquitectónicos que van, digamos, acompañando a lo que es la elaboración del vino. La llegada a esta plataforma con las uvas, los depósitos con un alero generoso que protege el desembarco de la fruta, el paso a estos primeros momentos en que se realiza la mezcla y el cupage de los vinos. Desde aquí, por encima de ese corredor que hemos visto y de las barricas, llegamos a otro momento que es aquel en el que se produce el embotellado en un nivel más bajo y hundido ya en tierra, el almacenaje de las botellas
que salen por este extremo. La sala de catas, en el fondo, es esta, digamos, cadena de episodios arquitectónicos distintos alrededor de este marco, el que permitiría ver estas bodegas, sobre todo, por un lado, reflejando el proceso de elaboración del vino, pero también tratando de explicar tanto los restos históricos que habían llegado hasta nosotros como su incorporación al paisaje. Claro, el bosque que hay detrás es un bosque de encinas, este es el viñedo plantado para recordar todo lo que hay en torno, y el río con chopos y fresnos corriendo todo alrededor. Bueno, esta bodega, que como digo es terminada hacia el año 2001-2002, me parece, vamos a verla completar años más tarde con esta otra bodega situada ahí en Galicia, más próximo al norte de Portugal, en el Bierzo, una zona más húmeda, a la que puede calificarse como atlántica, en tanto que la otra todavía es más mediterránea atlántica. Vamos, el Arga es un tributario del Ebro y por tanto un río mediterráneo, todavía situado en cotas altas, como están viendo, y este plano muestra ya cuánto la bodega tiene otros digamos, referentes y otras coordenadas climáticas muy distintas a las que hemos visto en Pamplona, lo cual va a dar lugar a un viñedo también muy distinto en su estructura y en su configuración, y a una idea de paisaje diversa. Pero esta idea de paisaje me gustaría que fuéramos capaces de ver las dos bodegas muy ligadas al territorio, porque si bien van a dar lugar a dos modos de hacer arquitectura, o de hacer edificios, mejor que hacer arquitectura, de hacer edificios distintas, las dos, sin embargo, tienen en común esta voluntad de enraizarse y de entroncarse con el paisaje. Esta bodega fue un encargo. Yo había estado ya comenzando a interesarme personalmente en el vino, y realmente agradecí que quien pasa por ser uno de los 4 o 5 enólogos más eminentes de España, que se llama Álvaro Palacios. Si hay alguien en la sala que esté muy ligado al vino, seguro que habrá oído hablar de él. Que lo vamos a ver ahí ahora tendrá 10 o 12 años más, pero bueno, todavía es un hombre recién cumplidos 60 años, con su sobrino Ricardo Pérez Palacios, y algo les está diciendo ya el paisaje. El paisaje ya son pizarras, no son las arcillas que hemos visto en el Arga y en el Ebro. El terreno es mucho más quebrado, el monte de encina apenas se ha comenzado, digamos, a roturarse y a dar paso a las vides viejas, casi todas, porque este es uno de esos viñedos rescatados en España en los últimos 30 o 40 años. Toda España hay viñedos locales, y este viñedo era un viñedo también antiguo, pero nunca había salido de un radio de acción completamente local. Y hoy, sin embargo, los vinos del Bierzo, como pasa con los vinos gallegos, pues son vinos que se estiman, porque son vinos más ligeros, que no tienen la densidad que tienen vinos con una climatología y un suelo más duro. Esa imagen les muestra bien cuánto el propio cultivo del viñedo da lugar a ese esfuerzo al que no obligan otro tipo de tierras más fértiles,
Estas tierras, sin embargo, son más capaces a lo mejor de permitir que el vino tenga contacto con una mineralidad o con una presencia a través de un enrarecimiento más forzoso y más difícil, digamos, dejar presencia en el vino de esos sabores y de esos restos minerales que interesan o que hoy aprecian la nueva cultura del vino. Un paisaje, el Bierzo, distinto al que hemos visto antes, un paisaje un poquito más lejano, no tan directamente en contacto con la historia. La historia es una historia que hay que verla más dilatadamente en lo que la población en el valle ha sido. Es un pueblo en el Camino de Santiago. Bueno, un vinatero como este, Álvaro Palacios, pues verdaderamente tenía tres obsesiones: que el vino estuviese a una buena temperatura siempre, que estuviese bien ventilado y que en lo posible se produjese en contacto directo con la tierra. Esto es lo que las bodegas, y si seguro hubiera hoy, si me hubiera dado cuenta hace más días que venía a hablarles hoy de bodegas, pues hubiera mirado a un libro que en nuestra juventud como arquitectos nos influyó tanto, que es el libro, los tomos de arquitectura popular portuguesa. Vamos, seguro que en Portugal hay imágenes de bodegas no muy distintas a las que están viendo ahora. Estas bodegas cumplen con esto que Álvaro Palacios quería para su bodega, que estuviera bien ventilada, que estuviera en tierra y que mantuviese esa temperatura constante para el vino, que no supusiera maduraciones o fermentaciones o transformaciones debidas al cambio de temperaturas violentas. Y de ahí que en una bodega como la suya, que se iba a producir, estos son tierra de campos, estas imágenes son de Palencia, cuando viniendo de Francia y de los Pirineos cruce alguien hacia el Valle del Duero, pues se encontrará con estas bodegas en Palencia. Pero bueno, el suelo que nosotros íbamos a tener que construir la bodega era aquí. Ese suelo, como les estaba diciendo, era un suelo de pizarras, más duro, con unas vistas sobre el valle estupendas, pero sin esa referencia histórica que acaban de ver en la bodega de Navarra. Aquí la bodega tenía que afrontar más en seco sobre ese suelo y tratar de dañarlo lo menos posible, sea físicamente, sea en lo que la divisoria en el paisaje suponía con la construcción de un edificio. Ahí la vemos en construcción. Realmente una imagen como esta muestra o da lugar a una reflexión que cada vez más tenemos que hacernos los arquitectos, y es la violencia que siempre está implícita en el construir. O sea, realmente llegar a ese suelo, a que las barricas durmiesen próximas a las lajas de pizarra, supuso también esa intervención dolorosa que luego vamos a cicatrizar forzosamente con el edificio que pongamos encima, pero que entre tanto muestra esta violencia a que la construcción obliga. Y entonces, así como en el otro proyecto hemos visto cuánto la elaboración del vino se produce casi siguiendo planimétricamente en el tiempo los distintos momentos que la elaboración del vino tiene, en este se trataba de conseguirlo aprovechando también las condiciones topográficas del suelo, de modo que si veníamos por estas carreteras, por esta carretera, pues verdaderamente pudiéramos subir a una cota más alta que es esta, 10 metros más alta que esta, y ahí depositar la uva prensada directamente
sobre los depósitos en este nivel más alto, vaciar los depósitos de modo que pudieran pasar a un nivel más bajo en barricas y todavía ir a un nivel más bajo donde van a estar las botellas que van a salir, de modo que estos 10, 12 metros de desnivel que hay entre este punto y este otro acompañan a un proceso de elaboración del vino que va haciendo los trasiegos, no forzando con bombas, sino aprovechando la gravedad y bajando al mismo tiempo que el vino termina siendo embotellado. Esta maqueta muestra bien, y quien esté siguiendo esto atentamente pues lo puede ver. Aquí hemos subido, esta es la carretera que les estaba enseñando antes, subimos hasta ese punto, hasta ese de ahí dejamos la uva. Desde este otro nivel más bajo vaciamos los depósitos y pasamos a un nivel más bajo en el que van a depositar las botellas. Este es también el punto de entrada en el que se producen las oficinas de gestión de la botella y los laboratorios que acompañan a este tratamiento más cuidadoso del vino desde los conocimientos que se tienen hoy en los laboratorios. El laboratorio parece que siempre es más de control que otra cosa, y bajando todavía a un nivel inferior, los camiones que se llevan las mercancías desde ahí. Esta construcción es una construcción eminentemente agrícola para mantener la maquinaria, y ahora deberían un poquito mantener en la retina esa imagen y verla con esta otra, el punto más alto, lo están viendo ahí, y ahora este esquema les enseña un poco lo que estábamos tratando de hacer. O sea, al nivel más alto llega la uva, aquí están los depósitos en los que se hace la fermentación, baja directamente a barricas que están en lo más hondo, en ese contacto telúrico con el suelo que quería el enólogo. Subimos las barricas que se van a embotellar, y embotelladas salen por ahí, en tanto que enólogos y compradores, desde ese punto que es la sala de catas, que es ese encuentro entre vinateros y compradores, que se produce, bueno, digamos que es casi el corazón de la bodega, perdón. El corazón de la bodega se podría decir que casi está ahí, en esa sala de catas. Pero bueno, ahí ven ahora la bodega todavía en construcción, no está terminado el sistema de carreteras, pero están viendo cómo se llega a este nivel más alto y cómo desde ese más sale el vino embotellado. Aquí estamos en el nivel más alto al que ha llegado la uva que se vierte casi a nivel sobre las tapas de los depósitos. Estamos viendo ahora desde otro punto de vista los mismos depósitos. Claro, esta variedad de depósitos habla de una bodega que tiene interés en distinguir casi parcela a parcela la peculiaridad que cada vino pueda tener. Estamos ahora, vamos a ver si les explico esto. Estamos en esa planta, se corresponde con esta planta, tienen los depósitos, instalaciones, laboratorio, entrada a un mirador sobre el valle, las oficinas, la sala de catas. En un nivel más bajo están ahí la construcción que protege tractores y maquinaria. Esta es el área, el patio que funciona durante el invierno. Este es el patio que funciona en septiembre, octubre, en la vendimia. Y claro, un proyecto como este lleva a que si en el proyecto que han visto antes el movimiento del vino iba acompañando el despliegue del edificio, aquí un edificio en el que la comunicación vertical es tan importante, hay un
montacargas importantísimo para resolver esta forzosísima comunicación entre estos tres niveles, y otra escalera importante también para hacer que enólogos y visitantes puedan bajar también rápidamente a los niveles más bajos. Estamos ahora en la puerta de entrada, a las oficinas y a los enólogos. Están viendo por detrás el valle, están viendo los materiales, un pavimento que conocen bien, unos muros de hormigón, madera, al fondo el valle. Y desde esta visión del valle, que cabe entender como pues muestra de esta obsesión por encajar en el paisaje el edificio como propósito para la bodega, y al fondo nos estamos encontrando con la sala de catas, todavía sin amueblar. En estos momentos está ya amueblada, pero bueno, no tenía imágenes ahora. Ahí todavía alguna ventana que se orienta directamente hacia alguna de las parcelas más apreciadas de la finca. El patio agrícola, esa es la ventana que acaban de ver ahora. Aquí estamos ahora. Esta imagen señala algo que ya les he dicho, la importancia de esta comunicación vertical acompañada de un montacargas potentísimo, las barricas, las botellas, el vino embotellado, la salida del vino con los trailers, la llegada del vino en este nivel para vertir, de las bubas en este nivel para vertir ahí, los dos patios, este patio de llegada de enólogos y este patio agrícola de que les estaba hablando antes. Ahí, bueno, no tiene tampoco, bueno, el orden de las barricas, la planta más baja, que es esta que están viendo ahí, el orden de las barricas. En el fondo también es una arquitectura que, como trata de reconocer y de encajarse en la topografía muy precisamente, la libertad que hemos aprendido a manejar desde una arquitectura que hace uso de mecanismos como giros y el collage, digamos que explica la autonomía constructiva con que se produce el pabellón o la construcción importante que lleva depósitos y barricas, la que luego lleva la construcción de las oficinas y el mirador del mirador sobre el valle. Es algo de lo que están viendo ahí. Aquí imágenes en que estamos ahí, estamos en ese momento. Este corte aquí es real, o sea, entramos o fuimos a las entrañas de la tierra hasta donde pudimos, porque, como les estoy diciendo, este enólogo sí que piensa que algunos que los efluvios y que el ámbito físico que está en contacto con la tierra, algo se transmite al vino, y esa confianza, y en eso piensa. Son vinos tan caros que las bodegas van tratadas una a una con ese cuidado que permite casi nombrarlas y darles, no sé, dotarlas de un nombre y apellido, en tanto duran, casi como aquel que se da a un animal o a un caballo de carreras. La estructura, no sé, es una estructura de hormigón muy franca. Dense cuenta que son construcciones que tienen mucho peso, y en realidad aquí el hormigón viene, digamos, trabajado casi con los criterios de los primeros constructores de hormigón, trasladando al hormigón lo que era la visualización de las estructuras de madera. Ahí una de esas escaleras, para que vean, bueno, dibujada o diseñada tan cuidadosamente como
fuimos capaces. La otra escalera próxima, que es en la que se mueven más los trabajadores o quienes trabajan en la bodega, vamos, aquí estamos viendo ya la bodega en el paisaje de noche, de día. La bodega algo tiene de una arquitectura que no elude y no se preocupa por parecer pintoresca, en el sentido que ese pintoresquismo también lo considero menos dañino y más eficiente para incorporarse a la condición flexible de la topografía de una divisoria. El encuentro con el suelo, que se produce también a través de un zócalo más duro, en el que la mampostería o el hormigón se ha tratado como si fuese una mampostería. Visiones de más lejana, ahí la que había antes de empezar. Bueno, la tercera bodega es la bodega en la que yo, vamos, la bodega de la que me ocupo, que tiene esto muy distinta, tiene un carácter muy distinto a las otras dos, porque en el fondo es una intervención en una arquitectura que ya estaba hecha. Está cerca de Madrid, a 160 kilómetros de distancia. Son los restos de algo que había sido un monasterio, pero que verdaderamente cuando llegó a nuestras manos estaba completamente destrozado y desmantelado. Ven ahí Valladolid, desde el punto donde está la bodega. Tudela está entre Zaragoza y Vitoria, el Bierzo más cerca entre Oviedo y Lugo. La pluviometría que hemos visto en el otro, que lo conocen bien, estamos en el Valle del Duero de la Meseta, antes de llegar a las Arribes, y esto es lo que es la mejorada. Es la mejorada ya después de nuestra intervención. Algo tiene que ver casi con la primera bodega que han visto, es casi más una hacienda agrícola, una finca agrícola que un monasterio. Ya se había perdido aquello que pudiera tener de monasterio, pero la mejorada, este paraje en la mejorada tenía algunos aspectos realmente de muchísimo interés. El mayor era casi esa pequeña capilla aquí, que veremos más adelante, que era una capilla mudéjar de principios del siglo XV, de fin del XIV, principios del siglo XV, y en este campo castellano unas tapias de 650 metros por 300, 200, y dentro de esas tapias pasaba todas estas cosas: un pórtico, un almacén, dos puertas de entrada importantes, una sala que conocemos como Sala del Peregrino, que no sabemos bien si fue así o no, un almacén, una nave construida por propietarios anteriores, una charca para que los frailes, los monjes que había habido en el pasado, tuvieran pescado para la Cuaresma, los restos o el vacío, el vacío donde estaba la iglesia y donde estaba el claustro, un palomar, un claustro nuevo que había quedado a medio hacer. Esto es un poquito para que... Bueno, y con esto nos encontramos. O sea, realmente fue un atrevimiento empezado con este siglo, en el año 2000, cuando un vinatero amigo mío me dijo: oye, me ofrecen este suelo, yo que quería empezar una nueva bodega, ¿te parece que debo comprar toda la tierra o debo comprar o debo comprar construcciones y tierras? Yo le dije: bueno, yo creo que tiene su interés o que tienen su potencial las construcciones que hay, me parece que tienes que comprarlo todo. Bueno, entonces, pues si lo hacemos juntos, bueno, el caso es que acepté hacerlos juntos y empezamos esta labor de restauración hasta que en un momento, bueno, habíamos rebasado los presupuestos establecidos
y tuvimos entonces que hacernos cargo para seguir marchando el proyecto de ser responsables en términos económicos de toda el proyecto, de toda la bodega. Pero esto estaba así, o sea, realmente en una situación de absoluta, era de una muy atroz, tenía esa cosa de arquitectura institucional maltratada, que cuando endurece es terrible. Ahí había ese torreón que verán luego más o menos terminado a medio acabar, o la extensión de una fachada a la que se había ayudado con estos pilares tan torpes y esos tornapuntas. Bueno, realmente asustaba entrar ahí. Esta era la antigua Capilla Mudéjar, esta era la Capilla Mudéjar, esta era la Capilla Mudéjar, y esto era, claro, este monasterio había sido un monasterio importante a fin del siglo XV y principios del XVI, en un momento en que realmente los movimientos y el transporte se producía teniendo conocimiento de los puntos en que los viajeros podían dormir. Monasterios como estos permitían que desde Segovia a Valladolid se fuese en 3 jornadas, y sabían que una había que hacerla a la Mejorada, otra había que hacerla más adelante en el monasterio en el monasterio de Tudela de Duero, de Valbuena. Había, digamos, el monasterio de la Mejorada, que importante porque en él Colón, por ejemplo, hizo para los reyes católicos, y eso algo les afecta a los portugueses también, la recomendación que Colón hizo a los reyes católicos para dónde poner la línea que dividiese el Atlántico, vino acompañada por un memorial que Colón escribió en la Mejorada y que se llama el Memorial de la Mejorada. El retablo, que quizás es una de las piezas más definitivas del monasterio de escultura en Valladolid, de Berruguete, estaba también en la Mejorada. Esto para decirles lo que era la Mejorada. La Mejorada seguramente había sido un monasterio, como lo dejaron los frailes a fin del siglo XVIII, era algo así. El monasterio había empezado construyéndose esta capilla y una nave que luego se extendió a principios del XVI hasta ahí, tenía un claustro. Los frailes pretendieron luego en el siglo XVIII ampliar esto, las tapias están por ahí fuera, las puertas de entrada que hemos visto están ahí, pero a principios del siglo XIX, después de la Guerra de la Independencia en España, esto se quedó convertido en eso, se desmanteló por completo el claustro del monasterio y quedó de este modo. Volvieron una orden religiosa más tarde, en el final del siglo XIX, y este claustro que había quedado a medio hacer, se acompañó de estas 2 naves, sin cerrarlo con lo que son los corredores alrededor del claustro, pero nada se construyó ya en todo eso. Alguien que lo compró en el año 82 construyó todos esos apartamentos turísticos, hasta 12, para poner ahí una residencia de ancianos. Y esta es la situación en la que se encuentra hoy, en la que nosotros hemos construido los corredores alrededor del claustro. Hemos señalado un poco la posición del antiguo claustro, recuperado un poco la traza para mostrar lo que era, usado la sala del peregrino que verán ahora, limpiado todo esto y digamos, labores completamente de restauración. Esto es lo que había cuando llegamos. Cuando llegamos, la primera cosa que se hizo fue, el rebajar un piso, quitar esa fachada
y rebajar un piso y tirar todos estos apartamentos, limpiar, poner la cubierta al Palomar que no lo tenía, limpiar todas estas construcciones agrícolas que estaban en ruinas, rehacer algunas de las norias. Esto es lo que hay ahora. Aquí ven la planta de lo que hay ahora. La planta de lo que hay ahora, en la que están viendo la charca para criar el pescado de la Cuaresma que les decía, esta nave agrícola que está restaurada, esta casa del peregrino que se ha convertido en la sala de catas y donde recibimos a la gente que hace las visitas, esta puerta de entrada, la iglesia que se ha retejado y el claustro antiguo que vale para hacer algo parecido a lo que hemos visto en la primera bodega. La uva se recibe en este punto, están colocados aquí los depósitos, ahí las barricas y barricas, aquí el embotellado y el vino sale otra vez del mismo modo. Y el resto, digamos, hemos ido tratando de restaurar lo que ha sido posible. Esto es lo que se ve en el campo ahora. Esto es lo que es el camino a la capilla, donde ese nogal, que lo hemos visto antes, ya no se acordará ninguno de ustedes, pero lo hemos visto antes prácticamente como si fuese nada. Si me diera el gusto de mostrárselo, pasando muy rápidamente, tendríamos que estar... Ese es el nogal que han visto ahora. Claro, al final 20 años dan para mucho, para bien y para mal. 20 años dan para que hayamos visto crecer ese nogal y tener esto, bueno, pues tratado con todo el cuidado de que hemos sido capaces. La sala de catas, no se ha hecho otra cosa sino poner un suelo y rescatar un poco la cubierta de madera del tejado. Esta es la sala que han visto antes también, se llama sala del peregrino porque seguramente sobre esos tirantes de madera, esos travesaños de madera, se colocaban unas mantas para que durmiese gente con separación suficiente, me imagino, para... Bueno, abajo hay un pequeño rincón donde tratamos de vender el vino a quien se acerca y le apetece. El Palomar, un regalo de Isabel la Católica, Isabel de Castilla, a los jerónimos fundadores. El patio el claustro que han visto antes, el claustro cuando llegamos no estaba, todo esto estaba sin construir, los árboles estaban crecidos, este claustro rehecho, el claustro. Aquí esta les muestra un poco lo que les he dicho ya antes, pero bueno, así, si uno lo repite, acaba aprendiéndose las cosas mejor. La entrada del vino, los depósitos, las barricas y el vino embotellado, el claustro y la salida del vino. Los depósitos, esto lo conocerán ustedes todos bien. Y aquí venimos un poco a esta capilla que, como digo, ha sido la responsable de esta situación difícil en la que me encuentro como bodeguero, porque realmente lo hemos pasado bien y ha sido una satisfacción ver en 20 años cambiar el aspecto de un pedazo de tierra castellana, pero realmente cuesta mucho vender el vino y no tengo en esta situación de familiaridad en la que me parece encontrarme, o en la que yo me encuentro con respecto a ustedes, tengo que decirles que fue esta capilla mi perdición, porque cuando yo no había estado en la Mejorada, cuando estos amigos me dijeron si quería ver esa tierra. Entonces sí sabía de la existencia de esta capilla de la Mejorada, porque esta capilla de la Mejorada está en todos los libros de arquitectura como un modelo de lo que ocurre a finales del siglo XIV y principios del XV, cuando los reyes de Castilla llegan a encontrarse
con sus colegas del sur, se encuentra con que viven de una manera mucho más confortable y se sienten atraídos por esa arquitectura menos, digamos, normativa de lo que era la arquitectura gótica y más susceptible de introducir aspectos de una vida más hedonista y más de una escala más grata, sea en los revestimientos, sea en el entendimiento de la relación que un edificio o que una construcción tiene con el ambiente. Entonces, los reyes de Castilla o la nobleza de Castilla pretende acercarse a lo que han visto en el sur y construyen, bueno, por ejemplo, el convento de Santa Clara en Tordesillas es un ejemplo de esta construcción a la morisca. La verdad es que se podía hacer muy fácilmente porque la mano de obra mudéjar había quedado en Castilla y hay 6 o 7 ejemplos de esta arquitectura de arcos entrelazados y muy, digamos, de raíces islámicas que como digo, conocía y que me atrajeron muchísimo. En estos momentos, esta capilla es casi una muestra de la evolución, de lo rápidamente que evoluciona el gusto de términos arquitectónicos, incluso en un pasado tan remoto como ya el del siglo XV, porque esta es una capilla que comienza en gótico, va pasando por cosas del Renacimiento, desde el plateresco primero y llega hasta el Renacimiento. En 100 años, digamos, que ha dado una capilla que tenía el propósito de ser una capilla funeraria. Cada uno de los sepulcros va queriendo adaptarse a los años que van corriendo en torno se producen los enterramientos. Llega ya, bueno, una ocupación monástica distinta y la capilla empieza a perder un poco su sentido. Pero realmente es una capilla curiosa que, como digo, permite esa lección, esa lección, ese contemplar en una sola pieza, ese movimiento continuo del gusto en arquitectura que en 100 años no es capaz, digamos, de contenerse en una sola manera. La capilla es esta, hermosísima, naturalmente los arcos entrelazados, la media naranja es una media naranja construida en ladrillo, en la que han quedado embebidos esos nervios también de ladrillo. Y luego la restauración, no hemos ido más adelante porque me parece que tiene su interés mantener documentalmente lo que han sido las distintas intervenciones. Y en esto, como es una cosa que también depende un poco de la Consejería de Cultura de Castilla y León, tampoco hemos tenido más interés de ir más adelante y en lo posible mantener esta capacidad de algo construido, de documentar tan fielmente lo que son el paso de los años en el tiempo. No sé, el interés que en mí provocó esta capilla, pues digamos, fue la palanca que me llevó a animar a mis amigos a comprar aquello y en último término a tener que ser responsable de la misma, porque no la abandonaré mientras esté en este mundo en el que me siento por un rato responsable de este momento de pasado, habiéndome convertido en un vinatero más. Y bueno, con ello doy término a esta conversación con ustedes, que entiendo que va más allá de una conferencia académica y más se convierte en una muestra de proximidad, que es la que me siento en esta Casa de Cultura con todos ustedes. Y nada más. Muchas gracias. Hacemos una oportunidad de preguntas. Sí, si tú me las traduces.
Ora, eu dava agora a oportunidade da assistência, tendo aqui o Rafael Moneu, queiram fazer uma outra pergunta sobre adegas ou sobre outro tema, estejam à vontade, por favor. É curioso porque vemos Rafael Moneu, que já tinha estado neste espaço, e vê-se a sensibilidade que tem em escolher 3 obras ligadas ao local onde vem falar, que é este quarteirão da Real Vinícola. Não é? Portanto, há aqui uma oportunidade e um cuidado que torna, como eu referi aqui no meu texto, do Rafael Moneu, uma pessoa de um grande detalhe, de um grande preciosismo e que nos dá sempre gosto ouvi-lo falar. Não sei se temos alguma pergunta. Não. Yo creo que alguien puede animarse, ¿no? Si puedo, trataré de contestarle. Siempre es difícil contestar a las preguntas de la audiencia, así que, pero bueno, si alguien cree que algo no ha quedado suficientemente claro y yo puedo resolver, no sé, la duda que en él o en ella se ha instalado, trataré de hacerlo con gusto. No tengo... Yo creo que alguien tiene que preguntarme algo, porque si no me voy a ir muy frustrado. Aqui, Manuel Correia Fernandes, aqui, por favor. Se não entende, lo traduzo. ¿Sí? Se não entende do português, lo traduzo. Boa tarde. Eu sou arquiteto. Farei apenas uma pergunta em português. Sim. Eu quero agradecer, antes da pergunta, Sim. a presença de Rafael Moneu, que me habituei a considerar como um mestre da arquitetura. Não é por estar aqui presente que eu digo isto, mas sou um admirador desde que, pela primeira vez, há cerca de 30, 40 anos, não só sabia dos projetos que realizou em muitos locais, como visitei pela primeira vez o Museu Romano de Mérida. E depois, algum tempo depois, visitei o Museu de Estocolmo. Não sei qual é o nome específico do museu. Agora fiquei encantado com estas 3 apresentações e este encantamento não é uma palavra de circunstância, é um sentimento com que fico de uma aula do mestre Rafael Moneu. Em Portugal vivemos um tempo de alguma preocupação relativamente às questões gerais e globais da arquitetura. Não apenas como edifícios isolados, ou se quisermos, como arquiteturas objetuais, objeto, mas com ordenamento do território, se quisermos utilizar um chavão, e com a arquitetura, seja qual for a escala em que estejamos a olhar para o nosso ambiente, para as nossas cidades. A minha pergunta, eu peço imensa desculpa de não ser sobre bodegas, que em português quer significar uma coisa diferente de adega, que é a palavra portuguesa. Bodega em português é uma coisa desprezível. É uma bodega, isto é uma bodega, é uma coisa que não serve para nada. Em português a palavra é adega. Mas a minha pergunta tem a ver com o momento atual da arquitetura. Não apenas em termos de habitação em termos de cidade, mas com a arquitetura como exercício de uma disciplina que tem uma componente cultural que, do meu ponto de vista, e esta é a pergunta, provavelmente, pelo menos em Portugal, estará a desaparecer. Eu gostava de saber qual é a opinião do mestre Rafael Moneu sobre
o momento da arquitetura que vivemos neste momento, não só em Portugal e Espanha, mas no mundo em geral. Muito obrigado. Peço desculpa pela pergunta tão genérica e não ser especificamente sobre os maravilhosos exemplos que tivemos aqui de bodegas que nós admiramos a partir de agora muito mais. Bueno, yo creo que puedo, me parece oportuna la pregunta que me hace, porque a lo mejor la explicación que yo he dado de por qué estoy en estos momentos presentando estos proyectos. También, por un lado, porque me ha parecido que a lo mejor serían menos conocidos para ustedes y que tiene su interés ver a veces obras menos conocidas, pero en ese menor conocimiento, el haberlas traído hoy aquí se explica porque yo las considero testimonio de cómo respondería a lo que usted me ha preguntado. O sea, yo puedo o podría, digamos, tratar de describir, y en algunas ocasiones me ha tocado hacerlo a lo mejor en una conferencia o en unas clases, de explicar cómo veo el panorama arquitectónico hoy. Pero en estas dos obras, que son relativamente recientes, 30 años en arquitectura no es nada, y han sido 20. La primera bodega es una bodega de hace 20 y tantos años, la segunda es más reciente, de hace 10, la mejorada de hace... da testimonio de cómo respondo a la pregunta que usted me está haciendo en mis propias carnes, en mi propia arquitectura. O sea, yo creo que, por ejemplo, en la primera bodega, poner en valor esos edificios del pasado y el modo en que se han puesto en valor da respuesta a una obligación que tenemos con la arquitectura del pasado y de qué modo no perderla o de qué modo usarla. En ese caso, me parece que era claro esa condición de mantener casi como objetos de la historia de la arquitectura. Una casa solariega del siglo XVIII, una capilla con todo el afán, digamos, de novedad que a principios del siglo XIX tenía la arquitectura iluminista, una torre y mantener desde esa condición de objetos que representan un momento de la arquitectura muy claro y enmarcarlos con esa otra arquitectura que quiere fundirse con el paisaje y que también así, digamos, de paso contribuir a conservar esas piezas, dice algo a propósito de la relación. Bueno, esta bodega sería algo parecido también. Esta casa de la arquitectura también está, digamos, con esta obligación de tratar de no desprendernos del patrimonio de lo ya construido. Es de cómo proceder en el panorama arquitectónico hoy, ya va dicho un poco así. En el caso de la segunda bodega, por ejemplo, hay aspectos, digamos, puramente, si se quiere, de condición de interpretación del paisaje, en el que también la arquitectura asume algo que hoy también la gente se resiste a admitir que la arquitectura tiene mucho de un arte relacionado con la percepción visual y que en ese caso el edificio que yo estoy poniendo en lo alto de una divisoria no es un edificio cualquiera, es un edificio que yo he aceptado de qué modo va a ser percibido en términos visuales. No digo cualquier cosa puesta allí encima vale, en cierto modo he tratado de hacerlo del modo que he considerado menos dañino para una visión de conjunto del paisaje. Por otro lugar, por otra parte, ese edificio, y por eso he insistido tanto, algo, digamos, de análisis de la relación de las partes del edificio con el más estricto funcionamiento,
también es claro, o sea, los esquemas en sección o los esquemas, el carácter instrumental de un edificio como ese, a pesar de cumplir con esos aspectos visuales en lo alto, algo dice. Yo no creo que cualquier cosa en general vale. Hay edificios que quieren asumir esa condición instrumental. Ese edificio es uno. No sé si ese edificio, en un futuro que me resulta difícil predecir, abandonado, podría ser utilizado de otro modo, pudiera ser transformado en un hotel, pero en este momento ese edificio ha aceptado su condición instrumental. Muchas veces hoy hay arquitecturas que se hacen que realmente esa condición instrumental se ignora o se tiene por menos importante. Con respecto a la tercera bodega, vamos a la mejorada propiamente dicho, entra más un aspecto más estrictamente personal, pero que también, incluso porque yo era el administrador de los medios que se han dispuesto ahí, lo que se ha hecho en la mejorada son los mínimos que permitían la pervivencia. O sea que la construcción es la construcción más esencial, o esencial en el sentido más racional o más que yo juzgaba más inmediata, también desde mi condición de propietario, de dar un uso racional a aquello con lo que se contaba. Con eso, si me acepta que respondo de una manera no enteramente específica, pero sí clara en el propósito de lo que quiero decir, lo que quiero decirle es que estos tres edificios dan testimonio de lo que yo pienso que son las cosas. Bueno. Muito obrigado. Obrigado muchas gracias. Bonito gesto de ter descido até Pero bueno. ao nível do povo. Muito obrigado. ¿Hay alguna otra pregunta más? No sé. ¿Alguna pregunta más? Allá veo alguna gente también que incluso ha trabajado conmigo algún tiempo, que a lo mejor debería preguntarme alguna cosa. Vamos, veo incluso antiguos, gente que conozco desde el año 81, por ejemplo, como José Paulo, que está por ahí, claro, que no sé si... Yo podría hacer una pregunta, no sé si es pregunta, mas hoy, viendo las nuevas bodegas que han sido construidas por grandes arquitectos en España, en Portugal, otros países. No todas me gustan. Sí. Que confere un poco un tratamiento al vino que es casi sagrado, que es casi una adoración, la botella, la barrica. Si no hay un lado religioso en la arquitectura de las bodegas, se ve lo silencio, la lucha, la altura, que crea un paralelo con las iglesias. Si las nuevas bodegas no son las nuevas iglesias del siglo XXI. No, yo no diría eso, no, yo entiendo que hombre, todo lo que está ligado a los rituales que impone el sistema solar, o sea, el que verdaderamente haya que contar con las estaciones, haya que contar con algo que obliga a reaccionar un poco aleatoriamente. Es verdad que no todos los años son iguales, es verdad que no todos los suelos dan la misma cosa, es verdad que realmente hay un componente personal en el trabajo y en el conocimiento de los enólogos, pero hay también este gusto de sentirse acompañando a lo que es el movimiento de las estaciones y del año. Me parece que si hay algo de religioso implícito en reconocer que estamos en un universo que no
sabemos bien de qué se trata y que sí sabemos que cada 365 días y un poco más va a dar la vuelta entera y va a afectar a lo que... Me parece que esto, ahí sí que hay algo religioso en ese de sentirse muy inmerso en el tiempo, en la cronología y en la climatología y en el suelo y es una actividad hermosa la de hacer el vino y ver también cuánto el vino es distinto según sean las manos del enólogo con que lo trata, o sea que también en eso para mí, pero bueno, sí he hecho hincapié en la importancia que han tenido también, seguro que al insistir en cuanto el haberme de repente sentido responsable durante unos años de esa capilla que había, o de esa obra de arquitectura que había allí, que yo veía que podía ayudar inmediatamente a su conservación y me llevó a meterme en esta aventura, pues verdaderamente estoy también reconociendo que hay componentes en las carreras profesionales que van más allá de los estrictos movimientos, no sé, disciplinares. O sea, hay algo sentimental, vamos, o algo muy propio en el haberse metido en una cosa como esta y como digo, haber dado siempre una solución que yo juzgaba mejor, incluso desde su racionalidad, incluso en términos económicos. Hemos ido más allá de nuestras posibilidades a lo mejor, pero realmente con mucha modestia. Lo que pasa es que mucha modestia de poner dinero durante 20 años, a lo largo de 20 años se nota, pero no sin rebasar nunca desde la modestia a la racionalidad. Y esto me parece que es muy, muy importante también en la arquitectura hoy, volviendo a lo que me estaba usted preguntando. O sea, racionalidad y economía intrínseca son dos cosas que a mí me gusta ver como próximas. Pero bueno, pues ya, si no hay nada más, muchas gracias y gracias a la Casa de Arquitectura. Nós temos um momento de Rafael, pedia para subir aqui, José Manel, um momento celebrativo. Convidamos todos os presentes a comer uma fatia de bolo e a beberem um champanhe, uma cava. Y convidar a Rafael Moneo, por favor, Rafael, nos daría mucho gusto que pudieses abrir el dulce del aniversario de la Casa de Arquitectura. Muy bien, bueno, muchas gracias. Por aquí, por favor. Que es el 5º año, claro, bueno, qué bien. Aquí, por favor. Rafael, venga por aquí, por aquí. Sí, por aquí, por aquí, por aquí. Falta un cuchillo, ¿no? Sí. Aquí está, aquí. Bueno. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Rafael, gracias. Donde quiera. Organizadamente. Bueno, vamos a ser, después de todo lo dicho, vamos a ser cartesianos, ¿eh? No vamos... Bueno, ya huele, ¿eh? Ya huele.
Yo todo esto no me lo puedo comer. Así que, Muito bem, há bolos para todos, por favor, aqui no final da sala. Muito obrigado. E em seguida teremos a inauguração da exposição, que convidamos todos os presentes, depois do champanhe e do bolo, poderem estar presentes. Muito obrigado. Deixe agora, Rafael.